La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Nos alegramos muchísimo de volver a saludarte y de encontrarnos en el comentario del Evangelio de cada día. Hoy es domingo 17 de enero y el Evangelio es de San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Vamos a ver un encuentro de los discípulos con el Señor. Y les va a preguntar Jesús a los discípulos, ¿qué buscáis? Esta es una pregunta muy interesante que Jesús nos hace a nosotros, que Jesús te hace a ti y que Jesús me hace a mí. ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscas tú en la vida? Y también, ¿qué buscas tú de Jesús? ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Qué esperas que Él te dé? ¿Qué esperas que Él te conceda en tu vida? Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Se encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Qué evangelio tan precioso, qué evangelio tan maravilloso y qué evangelio tan interesante. Vamos a irlo explicando paso a paso. Está Juan con 2 de sus discípulos y se fija en Jesús. ¿Qué pasaba? Se fijó en él. Podía no haberse fijado. Eso nos puede pasar a nosotros en la vida. El Señor puede pasar por delante de nosotros. El Señor puede pasar a nuestro lado y no darnos cuenta, porque no nos fijamos. Porque nuestros ojos están ocupados con otras cosas, están pendientes de otras cosas, están cegados. Y está el Señor llamándonos, está el Señor a nuestro lado, está el Señor buscándonos, atrayéndonos, hablando al corazón y no nos enteramos. Eso nos puede pasar. Y también nos puede pasar lo contrario. También nos puede pasar que sí que nos enteremos, que sí que nos demos cuenta, que sí que percibamos que el Señor está cerca, como le pasó a Juan el Bautista, que se fijó en Jesús, que pasaba, no estaba allí quieto a su lado, estaba pasando. Pero como Juan estaba atento, le vio pasar. Dios quiera que también nosotros veamos a Jesús, que seamos capaces de reconocerle
cuando llama a nuestro corazón, cuando nos sale al encuentro. Y entonces dice, este es el Cordero de Dios. Es una alusión al capítulo 12 del libro del Éxodo y al capítulo 14 del libro del Apocalipsis. En esos dos pasajes de la Biblia se habla del Cordero de Dios. Juan en concreto alude al pasaje del capítulo 12 del Éxodo porque cuando Juan dice esto todavía no se había escrito el libro del Apocalipsis. Pero si nosotros queremos comprender qué significa el Cordero de Dios, podemos leer el capítulo 12 del libro del Éxodo y el capítulo 14 del Apocalipsis. El Cordero de Dios es aquel que quita el pecado del mundo cargándolo sobre sí. Ese es el Cordero de Dios. Eso significa que Jesús es el Cordero de Dios, aquel que carga nuestro pecado sobre sí mismo y así nos lo quita a nosotros, nos lo perdona a nosotros. En el idioma arameo, que es el idioma de Jesús, la expresión Cordero de Dios y la expresión Siervo de Dios es la misma. De manera que cuando se dice que Jesús es el Cordero de Dios, cuando Juan el Bautista dijo que Jesús es el Cordero de Dios, también estaba diciendo que es el Siervo de Dios. El Siervo de Dios del cual se habla en el capítulo 53 del libro de Isaías, por ejemplo. Aquel siervo que va a salvar a la multitud cargando con sus pecados. Entonces los dos discípulos que están con Juan oyen sus palabras. Esto también es importante. Le oyen a Juan. Podían haber estado distraídos y no haber escuchado a su maestro, pero sí están atentos. Y entonces oyen a Juan y siguen a Jesús. Eso tenemos que hacer nosotros. Tenemos que estar atentos a las personas que nos hablan de Dios. Escucharles y que esa voz y esas indicaciones que nos dan nos sirvan, nos ayuden para seguir a Jesús. Y entonces cuando le van siguiendo, Jesús ve que le siguen, se vuelve y les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis de Dios? ¿Qué esperáis de Dios? Porque claro, imagínate, pues yo busco de Dios que me haga tener dinero, que me haga tener salud y que me haga tener trabajo. Bueno, no estás pidiendo cosas que sean pecado, pero estás pidiendo solo cosas terrenas. Esperas que Dios sea para ti un Dios que te dé las cosas de esta tierra. Salud, tener bien mi cuerpo, no importa mi alma, importa tener bien mi cuerpo, salud. Un buen trabajo, dinero. Entonces, si solo le pedimos a Dios cosas terrenas, estamos equivocándonos. Porque eso no es lo que tenemos que pedirle a Dios. Se lo podemos pedir, pero no es lo más importante que le tenemos que pedir. Porque Dios no ha venido al mundo para darnos una vida maravillosa en este mundo. Mucha salud, mucho dinero, muy buen trabajo. No ha venido para eso. Por eso los discípulos responden bien a Jesús, porque cuando Jesús les pregunta ¿qué buscáis? No dicen ¿nos puedes dar dinero? ¿Eres capaz de hacernos ricos? O si te seguimos vamos a tener salud, nuestro cuerpo va a estar muy sano. No,
le responden, ¿dónde vives? Es decir, nos interesas tú, no las cosas que tú puedes darnos, sino que nos interesas tú. Nos interesa conocerte a ti. Eso es lo que nos interesa. ¿Dónde vives? Es decir, ¿cómo eres tú? ¿Quién eres tú? Queremos conocerte. Queremos saber qué hay en tu corazón. Queremos saber cómo sientes, cómo piensas. Queremos saber bien quién eres. ¿Qué buscas de Dios? Busco a Dios, no sus cosas. Busco conocerle. Busco que me enseñe a amarle. Busco que me enseñe a alcanzar la vida eterna. Por ejemplo, cuando un niño se bautiza, se pregunta a los padres y padrinos, ¿qué pedís a la Iglesia para este niño? Y los padres y padrinos pueden responder, o bien pedimos el bautismo, o bien pueden responder, pedimos la vida eterna para nuestro niño. No pedimos dinero, no pedimos salud, no pedimos un futuro prometedor. Pedimos la vida eterna para nuestro niño. Es decir, que conozca a Dios y que cumpla sus mandamientos para llegar al cielo. Eso es lo que tenemos que buscar de Dios, a Él, conocerle a Él, estar con Él, amarle, aprender a cumplir su voluntad y agradarle en todo. Eso. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. El catecismo nos habla sobre qué significa quedarse con Jesús, qué significa permanecer con Jesús. Lo tenéis en el número 788 del catecismo, 787 del catecismo. Vamos a leerlo. Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Les reveló el misterio del reino, les dio parte en su misión, en su alegría, en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. ¿Veis? Jesús lo que quiere es que permanezcamos con Él. Permaneced en mí y yo en vos, como yo en vosotros. Y nos asocia a su vida, nos revela el misterio del reino de los cielos, nos da parte en su misión, es decir, la misión que Él tiene la comparte con nosotros para que estemos unidos a Él. Nos da parte en su alegría, nos da parte en sus sufrimientos, es decir, quiere que vivamos una unión muy profunda con Él, una comunión muy íntima con Él. Jesús anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que recibe la comunión permanece en Jesús y Jesús permanece en él. Y el número 1817 del Catecismo nos dice qué tenemos que esperar de Dios. ¿Qué tenemos que buscar de Dios? Vamos a leerlo. 1817.
La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. Eso es lo que tenemos que esperar. ¿Qué es lo que espera la verdadera esperanza? El reino de los cielos y la vida eterna como nuestra verdadera felicidad. La verdadera felicidad no es tener salud, no es tener dinero, no es tener una buena posición social, no es tener una vida sin ningún tipo de problemas. La verdadera felicidad es esperar el reino de los cielos y la vida eterna como nuestra verdadera felicidad. Tu felicidad tiene que ser aspirar al cielo, esperar lo feliz que vas a ser en el cielo, buscar el reino de los cielos, buscar la comunión con Jesús, estar con Él. Esa era la felicidad de María. Esa era la esperanza de María. Ese era su gozo. Ahí ponía ella su vida. Y eso es lo que ella nos enseña a esperar a nosotros. El cielo, la vida eterna. Que vuestra felicidad sea el cielo. Que vuestra felicidad sea la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, que tengáis un feliz y santo domingo. Nos vemos adorando al Señor en la Eucaristía en el programa Conversando con Dios. Que el Señor os bendiga y que la Virgen os bendiga a cada uno con su bendición maternal.